Bueno, pues buenas tardes a todos. Como siempre, para mí en la parte que me toca como representante de Grupo Plaza 14, para nosotros es un placer volver a poder hacer la presentación de los resultados del mercado inmobiliario del segundo trimestre del 2021 en nuestras instalaciones. Por supuesto, agradecer a todos los presentes y a los conectados que participáis en esta presentación. Sí que es verdad que me hacéis ilusión los dos, pero los presentes mucho más, porque en los anteriores trimestres lo hemos hecho siempre online. El poder volver a contar con gente en presencial, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad, las limitaciones de aforo, pero ya nos empieza a permitir ver que nos acercamos a la época prepandemia. A mí me gusta más hablar de antes de la pandemia que de la nueva normalidad, con lo cual creo que volveremos a la prepandemia más que a la nueva normalidad, ¿no? Agradecer, por supuesto, a Luis, que haya contado con nosotros una vez más para colaborar en esta presentación, y, por supuesto, a los otros dos ponentes, a Fernando Baena como presidente del Colegio de APIs de Aragón y a Jorge Aguerri como jefe de la unidad de gestión de riesgo promotor, puesto muy importante en los bancos para los promotores, que tenemos que contar siempre con su apoyo. Como siempre, a mí me toca simplemente dar una pincelada del mercado de obra nueva, siempre dejar claro que lo que nosotros contemos del trimestre o del primer semestre del 2021 nada tiene que ver con lo que va a contar Luis de ese mismo periodo, porque Luis va a hablar de las ventas inscritas en el registro, yo voy a hablar de las ventas que nosotros hemos generado en contratos de reserva o en contratos de compraventa, ¿no? Que evidentemente que nosotros generemos en este mismo periodo esas ventas significará que en futuros informes presentados por Luis esas ventas estén inscritas en el registro. Yendo al 2021, por hablaros del primer semestre y del segundo trimestre que coincida con el informe de hoy, bueno, sí que podemos dar el titular de que los resultados hasta junio han sido mucho mejores que los que teníamos en previsión. Es verdad que veníamos de unas previsiones en una época de pandemia, como era el año pasado, cuando se empezaron a hacer previsiones de qué le iba a suceder al mercado inmobiliario, qué le iba a suceder al mercado de obra nueva después del confinamiento, y todas aquellas predicciones, gracias a Dios, fueron erróneas. Y cuando empezamos la desescalada, pues bueno, pues mantuvimos un tirón importante de demanda en el mercado de obra nueva, cerramos un muy buen 2020 a partir de junio hasta final del año y hemos mantenido la misma tendencia en el primer semestre del 2021. Si nosotros nos vamos a nuestros números como promotores, nosotros de enero a junio hemos vendido un 200% más de viviendas que las que vendimos en el mismo periodo del 2020. Está claro que en el segundo trimestre del 2020 estuvimos confinados 2 meses y medio, pero solo en el primer trimestre del 2021 hemos vendido un 66% más de viviendas que en el primer trimestre del año pasado, donde no hubo confinamiento hasta el 14 o 15 de marzo. Con lo cual, pues bueno, la buena noticia es que desde luego se ha mantenido la demanda y vemos que, bueno, pues que no tenemos hoy por hoy ningún indicador que nos diga que no se va a mantener. Es decir, si empezamos a ver cuáles son las previsiones de crecimiento económico para el 21 y para el 22, empiezan a ser algo mejores que las que se preveían. Hay una mejor previsión de la disminución de la tasa de paro, los intereses se van a mantener o parece que se van a mantener en niveles mínimos, con lo cual, pues bueno, esto desde luego a lo que es el mercado de obra nueva y al mercado inmobiliario le ayuda, ¿no? Entonces esa es la tendencia que nosotros vemos. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos en la obra nueva es que haya suelo disponible para poder ofrecer viviendas. O sea, hoy por hoy yo creo que lo vamos a ver en el informe de Luis. Se están empezando a avisar menos viviendas de las que se están demandando por año y eso es un indicador que nos viene a decir que, bueno, pues que tenemos que generar suelo para poder atender la demanda que puede haber en obra nueva. Vamos a ver grandes resultados en las ventas de la vivienda de segunda mano, que también pueden venir abocados a que no hay la suficiente oferta en el mercado de obra nueva, ¿no? Y luego un poco en cuanto al formato de vivienda, lo venimos hablando desde el confinamiento y cuáles han sido los cambios de tendencia. Y hemos hablado mucho de que la gente busca viviendas con más espacios exteriores, viviendas más amplias, pero yo soy de los que piensa, luego veremos qué nos dicen los datos de Luis, de que todo esto irá volviendo a una cierta normalidad. Es decir, sí que yo creo que ha habido un primer ímpetu en buscar esa habitación adicional, en buscar ese espacio exterior, pero yo creo que esto va a volver, yo como os decía antes, que yo creo que vamos a volver a la prepandemia
soy más del pensamiento que volveremos a los hábitos más normales, ¿no? Cuando superemos la situación actual. Y, por ejemplo, en la nueva tendencia de las viviendas, soy más de los que estoy viendo que la demanda va más a la vivienda sostenible, eficiente energéticamente, y que esto va a ir creciendo cada vez más. Es decir, vemos ya que las nuevas generaciones, es un tema que nosotros, obviamente, no nos preocupásemos de la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero la educación en las generaciones que nos vienen por detrás no tiene nada que ver con la nuestra en estos términos, y yo creo que la sostenibilidad y la eficiencia energética van a marcar, sin ninguna duda, el futuro de las viviendas, igual que lo van a marcar en muchos otros productos. Pero en las viviendas, que al final construir una promoción de obra nueva es meter un mazacote en un solar donde no había nada, ¿no? Entonces tenemos que vender mucha sostenibilidad, mucha eficiencia energética, de cómo está construido, de todos los materiales reciclables que se utilizan en la construcción, y hoy estamos viendo un cambio de tendencia importantísimo, y esto lo estamos viendo en la propia demanda. Yo era de los primeros que hace 5 años decía con los certificados de eficiencia energética que esto no le importa a nadie, cuando en las oficinas no le importa a nadie la eficiencia energética ni en la vivienda, y hoy los clientes nos lo demandan, los clientes nos preguntan, y los clientes, puedo decir que hay momentos que saben más que nosotros de eficiencia energética. Entonces veo más el cambio en esa dirección, y que creo que se va a ir consolidando más que en que la pandemia nos haga cambiar en el formato de espacio. Quizás sí en una parte inicial, pero veo que luego, evidentemente, pues bueno, van a pesar más otros componentes como los que os comentaba. Pero sobre todo en cuanto al mercado de obra nueva y en lo que os he comentado de forma muy resumida, pues no vemos ningún factor que de momento le pueda afectar en el corto plazo. Como decía antes, el mayor riesgo es que no tengamos viviendas para vender y que tenemos que trabajar en suelos y que se hagan nuevos proyectos para vender. Y luego sí que es verdad, lo que nos le está afectando absolutamente a todos los sectores del tejido productivo es que los costes no se disparen, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una relativa burbuja en los costes, en la construcción nos está pasando como en otros sectores, y bueno, esto empieza a ser el reto en cuanto a la obra nueva para un promotor, evidentemente en su plan de viabilidad, el estimar bien los costes de producción y que hoy no nos encontremos unos costes desorbitados, pues es otra de las claves, ¿no? El precio no permite absorber lo que permitía absorber años A, y hoy hay que ajustar muy bien todo, ¿no? Y es verdad que estamos ante un reto importante en cuanto a los costes, que esperemos que sea también un tema pasajero, pero que realmente estamos viviendo en cuanto a su incremento, y que también veremos en el informe de Luis. Yo sin meteros más rollo de la obra nueva, que por lo menos para nosotros son buenas noticias, esperemos que lo sigan siendo y que el próximo trimestre os podamos decir lo mismo. Paso la palabra a Fernando Baena y que nos hable del mercado de forma más. Gracias, Fernando. Como siempre, es un placer estar en estas magníficas instalaciones de Plaza 14 y agradecerte a ti personalmente y al grupo que representas la máxima colaboración que tenéis con estos proyectos, con esta realidad, ¿no? de tanto del colectivo API como de Mi Aragón, etc. También agradecer a Jorge, representante de Ibercaja, a varios compañeros que veo tuyos de Ibercaja, que también siempre me gusta decir que Ibercaja es nuestro banco, o sea, que digámoslo, ¿no? Es nuestro banco porque es de las pocas cosas que nos quedan realmente de Aragón. Y para mí es importante que nuestro banco esté con nosotros y esté apoyando estos temas. Y lo digo a mis colegas también, para que tengamos siempre una cierta debilidad por Ibercaja, porque igual que nos apoyan estos temas, pues a ver si de alguna forma también podemos apoyarles a ellos, ¿no? Con el tema hipotecario y con otras cosas similares. Gracias, como dijo. Bien, entrando en materia, el piso usado, el piso de segunda mano. Bueno, pues yo siempre he estado metido en el mundo del baloncesto, y yo tenía un amigo entrenador muy famoso en su momento, Alfred Jürgen, que hablaba de sensaciones y realidades, permitirme esta licencia. Y yo con Luis, que tenemos una vinculación y una amistad de tantos años ya, y nos vemos habitualmente y compartimos algún desayuno o alguna cerveza, para mí, sinceramente, los resultados son gratamente sorprendentes. Porque el ambiente, quizá el ambiente un poco gris como el día de hoy, de la dichosa pandemia y
de las noticias y de oír tantas historias, pues nos hacía estar quizá un poco, vamos a decir, previsores o pesimistas o como queramos decirlo. Y esto serían un poco las sensaciones, que yo creo que están un poco extendidas. Pero luego están las realidades y ante los resultados no tenemos nada que objetar, como dice aquí, son irrefutables y no nos queda más que decir, pues fenomenal y magnífico. Y claro, cuando viendo un poco el magnífico resumen que prepara Luis con su equipo, ya no digo todos los datos, que como es lógico le saca la punta que hay que sacarle a cada dato, pero viendo el resumen y hablamos de cifras en venta de vivienda usada o vivienda de segunda mano comparables al 2007, ya creo que poco tenemos que comentar, ya poco hay que comentar. Realmente aquí yo ya ni sé hablar de ubicación, ni de metros, ni de nada. O sea, simplemente decir datos comparables al 2007. Señores, no vamos a hablar más. No vamos a hablar más porque claro, estábamos en plenísima expansión. Os recuerdo que en España quizá la primavera-verano del 2007 empezó a parar, pero que en Aragón y en Zaragoza para nada. Fue bastante más tardía la crisis y avanzamos hasta el 8, incluso diría que hasta el 9. Pero bueno, en cualquier caso, el 7 fue bueno en toda España y aquí también. Y claro, con esto está todo dicho. En mi modesta opinión, vuelvo a unir todo lo que ha comentado Fernando. Además, tipos de interés históricamente bajos. Vuelta ya desde hace un tiempo de interés de las entidades financieras por financiar el crédito hipotecario. ¿Financiar cómo? Pues hombre, yo ya llevo muchos años en esto, algunos de vosotros me habéis oído repetirme ya, pero siempre he dicho lo mismo. Comprar una vivienda ha supuesto siempre un gran sacrificio y un gran esfuerzo para las personas, para el 99% de las personas. Entonces, claro, que sí que hay que contar con ese 20% más ese 10% de gastos e impuestos que conlleva la transmisión, sí, pero yo la actitud que veo de las entidades financieras es totalmente favorable a esas personas que tienen esos importes aproximados y que tienen una capacidad de evolución normal, por lo cual si la financiación va bien, el ambiente es bueno. Y otro tema muy importante, no tenemos subida prácticamente de precios. Ya sé que Luis lo analiza mucho mejor y habrá cosas que me corregirá, pero puntualizará. Pero en general, para mí, subir un 2, bajar un 1, etcétera, aumentamos el número de compraventas, mantenemos los precios, que sigo pensando que los precios en vivienda de segunda mano están todavía un 30, un 35, un 40% en algunos casos, pero vamos a poner un 30, por decir que ha habido estos de corrección a los precios del 2008, 2009. Y ante un gran número de compraventas que sigamos teniendo un precio muy por debajo del de la burbuja, pues es interesante que haya aumento de compraventas y que no aumente el precio, está muy bien, con la financiación históricamente baja. Entonces, creo que la situación es totalmente favorable. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando Montón, como no podía ser de otra forma, con el sentido de que creo que llegaremos a la normalidad en cuanto a superficies, en cuanto a ubicación. Yo creo que estos meses quizás se ha premiado mucho más lo que decíamos, el tema de los espacios, el tema de los metros, el tema de todo esto, incluso por encima de la ubicación. Yo creo que esto se irá corrigiendo. Con todos mis respetos a las áreas metropolitanas de la ciudad y con todos mis respetos a determinados barrios, yo creo que el centro seguirá siendo el centro y que las áreas consolidadas y demandadas pues volverán a tener su fuerza, ¿no? Ahora quizá, pues no sé, los que estamos un poco en este mundo, todos vemos que quizá hay más demanda de áticos que del piso ese que tenemos en el centro a un precio razonable, pero yo creo que esto se irá corrigiendo. Yo creo que esto se irá corrigiendo. Entonces, en esencia, es comentar esto, simplemente decir, oye, pues me descubro, me rindo ante los números y viva la música, ¿no? O sea, sinceramente, que siga así.
Ya sé que no es el momento, no es lo mismo en el mundo locales, oficinas, naves, etcétera, donde realmente creo que nos va a tocar sudar los próximos meses o los próximos años, porque ahí sinceramente yo creo que el comercio está afectado y todo esto pues nos va a costar, ¿no? Pero en esencia es eso. Y ya por terminar, y decir un poco, yo me he anotado aquí todavía hasta qué punto también todo esto no tenga que ver algo como inversión en inmueble, inversión en vivienda, como pocas alternativas de inversión. Y entonces ver hasta qué punto, bueno, esto lo iremos viendo. Lo iremos viendo, sí. Yo creo que todas las oficinas de ventas seguimos haciendo ciertas operaciones de inversión. Nosotros este año hemos hecho varias. Me refiero en vivienda, en compra-venta de vivienda, no ya de otro tipo. Y luego, pues la interrogante que me pongo, Fernando decía efectivamente suelo finalista, hace falta suelo finalista en nuestra ciudad sin que se vuelva loco el precio de ese suelo finalista, porque evidentemente el precio de construcción, y ya lo ha comentado Fernando, todos vemos que está subiendo terriblemente, pero es que también está subiendo el precio de la reforma de la vivienda. El precio de la reforma de la vivienda está subiendo y también se están acometiendo mucha reforma de vivienda. Y luego siempre pongo el interrogante de los jóvenes, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema jóvenes en el sentido de que si van a poder acceder a vivienda? Pues esto es quizá un poco las dos interrogantes que me planteo. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. Jorge. Si queréis empezamos con la parte de mercado hipotecario. Lo primero, muchísimas gracias por haberme vuelto a invitar. Es un honor. Y bueno, un poco antes de entrar en lo que es el informe, que le voy a echar una mano a Luis en la parte hipotecaria para que no tenga que desarrollarlo entero. Como jefe de la unidad de riesgo de crédito promotor, yo también tengo que reconocer lo que ha comentado Fernando, que cuando hicimos el presupuesto del año 2021, en plena pandemia, fuimos prudentes y la realidad nos está superando. O sea, de hecho, el primer semestre ha sido excepcional. Nuestro peso en financiación de vivienda nueva lo tenemos en Zaragoza Capital, como no podía ser de otra manera, pero también lo tenemos en Madrid. Y ya os digo que es una sorpresa muy grata. Nosotros, desde el punto de vista de Ibercaja, sí que es verdad que no vemos tanto el tema de la inversión, que podía parecer que el comprador, inversionista, esté comprando vivienda de obra nueva para situar pero en principio eso no lo estamos detectando. Sí que están llegando más proyectos de Build to Rent, de grandes promotoras, que nosotros, como somos una entidad muy prudente, intentamos no es nuestro mercado, ¿no? Nos gusta más la hipoteca. Y como titular, en la presentación trimestral anterior, dijimos que era buen momento para hipotecarse. Yo creo que seguimos en esa tónica, pero encima es que es el primer trimestre que hay crecimiento de saldo hipotecario, que llevamos un histórico de caída. Nuestra cartera es muy antigua y la verdad que es sorprendente, ¿no? El crecimiento hipotecario. Y bueno, si queréis empezamos con la presentación tal cual. Bueno, aquí lo primero que tenemos es como la primera slide, es el ascenso interanual más moderado que el número de compraventas de las hipotecas. Seguimos viendo una capacidad de ahorro muy importante. Realmente se están financiando el 67% de esas compraventas. Y luego aquí, como dato, un poco por ir comparando con la entidad, hay mucha diferencia entre la hipoteca constituida al promotor. Estamos hablando de que la hipoteca que constituye el promotor para ese comprador está en torno a unos 180.000 euros de media, por hablar de un dato, y luego vemos en el informe y vemos en la realidad nuestra que la gente, cuando se va a subrogar en esa hipoteca, hay muchos que cancelan, ese 30% que cancela, pero hay mucha gente que aporta muchísimos recursos y se subrogan en una parte muy, muy inferior. ¿Vale? Bueno, y aquí lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que el mercado hipotecario está muy activo y cerca de máximos históricos. Aquí no hay... Y aquí lo que os decía, el crecimiento del importe de crédito hipotecario concedido en el informe agregado se ve muy bien, ¿no? En la gráfica, pero a la práctica de lo que es nuestra entidad, que tiene una cartera muy antigua y un peso muy importante del crédito hipotecario, estamos viviendo crecimientos en saldo, que eso con unos tipos de interés tan bajos pues no viene nada mal, ¿vale? Estamos en cerca de máximos de los últimos años.
lo que decimos, en la gráfica siguiente, lo que vemos es la utilización de recursos propios. Estamos viendo que la financiación de compraventa se cruzan, ¿no? Las compraventas con la financiación hipotecaria. Sigue habiendo muchísima confianza en el mercado. Aquí es un dato, seguimos avanzando, ¿no? en el informe, ¿no? Hay un ligero ascenso del endeudamiento hipotecario por metro cuadrado, muy pequeñito, y seguimos viendo la utilización, lo que venimos diciendo, las altas tasas de ahorro. Es verdad que no se ha podido hacer mucha cosa en este último año y medio y bueno, pues al final eso también ayuda. Estás viendo los saldos que estamos teniendo las entidades financieras en ahorro, ¿no? Que se están derivando a vivienda. Ya no sé si tanto como inversión, que decía Fernando, o como cambio, ¿no? Ahí sí que habrá más inversionista familiar que no como el inversionista que teníamos entendido de inversionista, ¿no? Pero hay familias que pueden estar comprando vivienda, ¿no? El endeudamiento por vivienda. Aquí seguimos financiando los bancos el grueso de lo que es. No, aquí no hay otros prestamistas o entidades, es muy reducido, ¿no? El 90% sigue siendo entidades financieras y lo que decimos que este incremento se puede derivar de la mayor superficie de las viviendas, lo que ha dicho Fernando, ¿no? Que hemos vivido ese boom, que nosotros también lo hemos vivido como entidad. Los que vivimos la época del fuego y hemos visto el renacer de Cuarte, que en el informe del trimestre pasado vimos esos Cuartes, esos Jacas, esas localidades en las que hemos visto esos crecimientos tan importantes, pues bueno, también es un dato importante. Estamos hablando de una hipoteca, de un endeudamiento medio por vivienda de 113.000 euros, interanual de 114.000. Estamos datos muy razonables, lo que decíamos. Aquí nosotros somos más prudentes como entidad. En la medida que saca el informe, estamos hablando de estabilidad en el LTV en torno al 86%. En Ibercaja siempre hemos ido más de afinar al 80% del costeo de la tasación, pero bueno, estamos viendo que también estamos en unos datos muy razonables. Y los tipos de interés, aquí la verdad que es increíble, ¿no? El ver cómo han confluido el interés variable con el tipo fijo, ¿no? La contratación, es verdad que hay poco recorrido, pero es que aquí hay poco margen para mejorar. O sea, es que el momento para nosotros, eso lo repetimos mucho, ¿no? Dices, aunque no lo necesites, realmente es que el subrogarte en la financiación, ¿no? Sobre todo de obra nueva, pues es que al final es muy, muy ventajoso, ¿no? Hay un ligero ascenso del tipo variable, pero la verdad que es que hay muy poquito. Es que si vemos la gráfica en años anteriores, dices, es que ahora el tipo variable con el tipo fijo es que se llevan nada. Prácticamente no hay diferencia. ¿Vale? Bueno, la siguiente gráfica vemos el dibujo, que es curioso, lo del cruce de los tipos. Y bueno, ya nos vamos acercando a los datos, yo creo que más destacados, sobre todo de la diferencia entre Aragón y el resto de España, ¿no? Aunque hay un ascenso trimestral en la tendencia del plazo medio de la financiación, 23-24 años, creo que en el informe dice, hay una parte que normalmente se mantiene la vivienda unos 17 años, ¿no? Unos 17 años. La hipoteca media normalmente se cancela en torno a los 15. Estamos viendo que aunque se contrata 23-24 años, realmente con la capacidad de ahorro bueno, aquí hay margen de mejora, pero la realidad te dice otra cosa. ¿Vale? Seguimos viendo que la cuota, yo aquí esto sí que lo tengo muy presente, ¿no? Al financiar a nivel nacional, seguimos estando en ratios de endeudamiento muy asequibles. Cuando los bancos ponemos un poco la medida, estamos hablando siempre de un tercio. Nosotros estamos 5 puntos porcentuales por debajo. Esto ya lo comentábamos. Nosotros lo que sí que estamos viviendo desde la compra de obra nueva, de gente que se instala en Zaragoza, ahora con esto del teletrabajo, que también ha sido una realidad, está situando Zaragoza en su residencia, trabajando por el mundo. Eso también ayuda, ¿no? Estamos hablando de una hipoteca de 517 euros. Ha habido un descenso de un 0,63. Lo que hablamos, aquí la gráfica se ve claramente, ¿no? Estamos a nivel, sobre todo Madrid y Barcelona, estamos en ratios en torno al 35-40%, incluso el 40%, según qué zonas. Y luego otro datos importantes, es la expedición de certificaciones hipotecarias y las daciones en pago. Estamos viendo ligero crecimiento, pero tampoco estamos viendo unos datos alarmantes a nivel de entidad,
De hecho, los ratios de morosidad van en descenso. Estamos viendo datos muy positivos. Aquí sí que destaca el mayor peso de personas físicas y el tema de extranjeros. ¿Vale? Y las daciones en pago, parecido. ¿Vale? Ligero crecimiento y también un peso muy importante de extranjeros. O sea que el titular, yo creo que como en el anterior trimestre, es que vamos a tocar madera y que siga la tónica, ¿no? Que la verdad que si lo cuidamos todos, a nivel de financiación, que decía Fernando también de obra nueva, yo me incorporé a este negocio con 800.000 viviendas en construcción. Hoy, a nivel nacional, que estaremos haciendo unas 90 a 100, más o menos. Acabaremos. Cuando la demanda natural de un país como España, siempre los expertos hablan de unas 150.000. Pues bueno, si lo cuidamos un poquito todo y luego la vivienda usada, Fernando es el experto, pero vamos, los datos son todos muy positivos. O sea que, por mi parte, que siga la... Pues nada, le doy la palabra a Luis. Alberto. Ahora de vuelta a verde. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes físicamente y a través de las conexiones online en este formato ya casi habitual, ¿no? Quiero dar las gracias, como siempre hago al comienzo de la presentación de lo que ya es un clásico, ¿no?, de resultados trimestrales, pues a todos los patrocinadores, ¿no? Sin ellos, como digo, no sería posible ni estas presentaciones ni estos informes que dan bastante información, que demanda el sector, que demanda el mercado, ni el día a día de los posts de Mi Aragón que intentan trasladar lo más noticiable en cada momento del sector, ni estas revistas que acabamos de sacar sobre el mercado inmobiliario, es decir, todas las actuaciones que llevamos a cabo para intentar aportar ese granito de arena que a lo mejor no valoramos porque ahí lo tenemos, ¿no? Pero que ya os digo que somos la envidia de muchas comunidades autónomas a la hora de la cantidad de información que obtenemos y que comunicamos y que transmitimos de un sector tan relevante como es el sector inmobiliario, ¿no? Y, lógicamente, pues destacarlos, ¿no? A Grupo Plaza 14, a quien agradezco pues que se haya convertido en nuestro cobijo en el escenario COVID, ¿no? Nosotros antes rotábamos de sede, estábamos en Ibercaja, estábamos en Plaza 14, estábamos en el Colegio de APIS. En cuanto llegó el COVID, pues bueno, aquí los valientes han sido el Grupo Plaza 14 que nos han acogido y ya esta es nuestra casa, ¿no? Pues al Grupo Financiero Ibercaja, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y a estas 19 agencias inmobiliarias que tienen ahí abajo, ¿no? Y que son fundamentales para nosotros porque no solo nos apoyan, sino que nos ayudan a transmitir la realidad del mercado. Nosotros estamos en el mundo de los datos, pero hay gente especializada en el sector de locales comerciales, en naves industriales, en alquileres, en inversión y toda esa información que está ahí, que es una labor muy importante, pues gracias a ellos pues se comunica diariamente, ¿no? Bien, pues hecho este previo, pues vamos a pasar a lo que son los resultados, ¿no? Yo no quiero simular a Fernando Simón, pero ya va a ser el segundo trimestre donde traigo un dato de COVID, ¿no? El dato más relevante, ¿no?, que se asume por los especialistas es la incidencia a 15 días, ¿no? A 14 días de los contagios, ¿no? Entonces, esta es la gráfica del Ministerio de Sanidad de los contagios de 14 días. Entonces, como nos dicen que lo que marca la dinámica de todo es la situación sanitaria, pues vamos a ver la situación sanitaria, ¿no? Pues bueno, si cogemos el mes este trimestre, ¿no? El 1 de abril, pues aquí hasta el 30 de junio, pues vemos que esta lomita pequeñita, es decir, que nos hemos encontrado entre dos picos importantes de contagio, es decir, que no ha ido mal sanitariamente este segundo trimestre por lo que respecta a la situación sanitaria, ¿no? En términos comparativas, ¿no? Bien, si la situación sanitaria es esa, bueno, ¿cómo ha ido la economía o los 4 indicadores macroeconómicos para no marearnos? Pues comenzamos con el PIB, entonces cogemos los datos ya cerrados de 2020, se ha cerrado 2020 con una caída del 10,4 del PIB y las estimaciones para el 2021, según el Servicio de Estudios de Ibercaja, que es la entidad que entiendo más solvente a la hora de trasladarnos estas previsiones, nos dan un crecimiento para el año 21 del 7,4, es decir, buena parte de la caída del 2020, pues ya estamos en un proceso de recuperación. Esta es una estimación y progresivamente nos van actualizando estas estimaciones, pero bueno, en principio parece que a nivel de actividad económica la cosa está desarrollándose de forma positiva durante este año 21.
El paro, pues bueno, el paro llevamos ya 2 trimestres consecutivos con descenso de la tasa de paro. Estamos en unos niveles de desempleo del 10,73, un incremento del número de ocupados, 2 trimestres, como digo, consecutivos mejorando. Hoy hemos tenido datos de paro registrado, ha sido un buen dato en un mal mes habitualmente de paro. Y bueno, pues todo parece indicar que bueno, se va retomando la actividad económica, se va retomando el empleo y eso es fundamental, como siempre señalamos, para el sector inmobiliario. Salarios, pues bueno, salarios se mantiene todavía la variación interanual en tasa negativa. Lo que se observa en la V esta de aquí abajo, lo que hemos hecho es dar la vuelta. Es decir, lo que ha ocurrido es que ese nivel de descenso se está corrigiendo y el nivel de corrección es más moderado. Hay que ver cómo se cierran los acuerdos, ¿no?, de incremento o no de los salarios mínimos interprofesionales. Estos picos que tenemos aquí han sido cuando se han cerrado acuerdos de incremento significativo del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues a ver cómo evolucionan esos datos, pero bueno, lo importante es que hemos ido cambiando tendencia en cuanto a niveles de salarios, ¿no? Y la población, ya saben que el INE publica datos cada 6 meses, tenemos datos nuevos de esta última oleada y apenas nos hemos modificado 100 y pico habitantes de incremento en nuestra comunidad autónoma, es decir, muy poco comportamiento muy plano de la población, que al final son los que demandan vivienda, lo que sí que hay una reconfiguración, un crecimiento de la población extranjera y una reducción de nacionales, ¿no? Pero bueno, globalmente la situación sanitaria hemos visto que bien, a nivel macroeconómico y empleo creo que también las cosas están evolucionando de forma más o menos positiva. Entonces se trata de ver los datos, ¿no?, a ver si se corrobora o no, pero antes de esos datos, como también viene siendo habitual, lo que quiero es que saquen sus móviles, tanto los que están online como los que estáis en la sala, que hagáis una foto a ese QR al que ya nos hemos habituado cuando vamos al bar, cuando vas a cualquier sitio, ¿no? De hecho, en miaragón.es ya, en lugar de poner mucha información, ponemos un QR y ya todo el mundo tiene la información de las viviendas, ¿no? Aquí lo que se hace a través de este QR es 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta es sobre el número de compraventas del segundo trimestre. ¿Qué creemos que ha ocurrido con el número de compraventas? Si se ha incrementado más de un 15%, estamos comparando número de compraventas vivienda segundo trimestre frente a primero. Si ha aumentado más de un 15%, entre un 5 y un 15%, si se ha mantenido estable, más o menos 5%, si ha descendido entre un 5 y un 15%, o se ha descendido más de un 15%. Por lo tanto, primera pregunta, número de compraventas del último trimestre. ¿Qué creemos que ha ocurrido? Y la segunda es sobre los precios. ¿Qué creemos que han ocurrido en este trimestre con los precios? Segundo frente a primero. Crecimiento más de un 5%, entre el 2 y el 5%, estable en el más menos 2%, descensos entre el 2 y el 5% o descensos superior al 5%. Si vamos votando a esas 2 preguntas, pues tendremos así rápidamente una encuesta de opinión de los especialistas o operadores de mercado asistentes a estas sesiones, ¿no? Yo los resultados se los voy a dar inmediatamente. Nos vamos a conectar a la plataforma correspondiente. Tenemos aquí 15 respuestas. Bueno, pues vemos que en número de compraventas la visión mayoritaria es positiva en el sentido que nos movemos en el rango de crecimiento y el que más se ha votado es un crecimiento entre un 5 y un 15%. Ahora veremos el grado o no de acierto, ¿no?, en términos trimestrales. Pero se ve, la línea es optimista, es decir, nadie ha dicho que las compraventas ha percibido que estaban descendiendo, ¿no? Y con respecto a los precios, aquí pues también tenemos un lado optimista de la jugada, ¿no? Una estabilidad en 6 de los 15, más o menos 2%, crecimiento del 2 al 5%, 7, la más votada, y crecimiento de más del 5%, 4, ¿no? Por tanto, tenemos también una visión optimista en cuanto a los precios, en línea con las compraventas, ¿no? Bueno, pues una vez hecho esta apreciación, ¿no?, del sector, vamos a ver qué nos han dicho los datos y si, como bien dice Fernando, las sensaciones coinciden o no con la realidad, ¿no? Bien, siempre Fernando me dice, no, es que esto es del trimestre pasado, ¿no?, porque son datos de registradores y siempre llega el trimestre siguiente. Digo, Fernando, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hoy? Pues los datos son tozudos, ¿no?, y siguen siendo optimistas y bueno, pues ahí estamos en esa lucha entre sensaciones y realidades, ¿no? Bien, nos vamos a focalizar en vivienda, como hacemos siempre en las presentaciones. Nosotros elaboramos y ya están hechos los informes. En el informe tiene información que a las 7 se ha activado y se ha subido en miaragón.es en un post, está ya descargable. En el informe completo hay información de vivienda, de locales, garajes, trasteros y naves industriales. Y a lo largo de próximas semanas se irán publicando informes específicos
de naves, garajes, trasteros y locales. Pero en la presentación nos focalizamos en lo que es vivienda. Trabajamos dos naturalezas de datos. Datos de compraventa, de escritura pública, que son la mayoría de las variables como tienen ahí en pantalla. Y por otro lado, un par de variables de oferta, ¿no? del oferente. Comenzamos con la variable más importante, como siempre, que es el número de compraventas, es la actividad que tenemos, ¿no? Bueno, pues aquí yo también me he sorprendido, es decir, no ha sido el único sorprendido, sino que cuando recibí los datos y vi estas cifras, digo, joder, ¿qué está pasando aquí, no? Es decir, esta línea naranja es el número de compraventas totales, la gris suave es la usada y la gris o negra es la nueva, ¿no? Y claro, cuando vi esta verticalidad y que nos íbamos a niveles de tercer trimestre del 10, que habría mucho que hablar de ese pico de transmisión de activos de familias a la banca, etcétera, y si nos vamos más atrás a niveles de 2008, pues esto realmente... Claro, yo hago la estadística del Colegio de Registradores de España, es decir, este lunes pasado se publicó el de toda España. El próximo lunes tengo la presentación del de Cataluña, que ya está hecho, elaborado, etcétera. El próximo jueves el de Valencia y el martes siguiente, 14, el de País Vasco. Es decir, que me veo unos cuantos sitios, ¿no? Entonces, esta realidad se repite, con mayor o menor intensidad, pero está ahí presente. Es decir, hemos tenido un trimestre extraordinario en compraventas. Bien. Como decíamos anteriormente, máximos de los últimos 11 años, el segundo mejor resultado desde 2008. Si vamos únicamente a la usada supera todos esos picos. Esta línea, fíjese, la línea gris, nos tenemos que ir hasta 2007 para encontrar una cifra a los niveles de los que hemos registrado en este trimestre, 3.283 compraventas. La vivienda nueva también ha crecido, es decir, que si nos vamos a los datos tasa de variación trimestral, fíjese que las dos han crecido, un 14% general, 5% la nueva, 16,96 la usada, es decir, que el comportamiento ha sido generalizado. Bien, por tanto, un trimestre extraordinario. Es decir, veníamos de hacer una V, este agujero aquí que tuvimos el segundo trimestre con el confinamiento domiciliario, el no poder salir de casa, ir al notario. Bueno, lo que esperábamos era una cierta recuperación progresiva, que es lo que estaba ocurriendo. Pero, hombre, es que del 14 al 19 hemos estado creciendo año tras año un 10% o más. Entonces, claro, el superar esos buenos niveles de la segunda mitad del 18, de la primera mitad del 19, yo no era algo que esperaba que se produjese a estos niveles. Claro, la cuestión es qué es lo que ha llevado a esta situación, ¿no? ¿Por qué se ha producido? Es decir, más allá de los números, ¿qué está pasando, no? Bueno, hay distintos factores que analizar, algunos de ellos incluso sociológicos, ¿no? Hemos estado confinados domiciliariamente, hemos hecho un uso intensivo de nuestra vivienda y en ese uso intensivo yo leía artículos donde decía, ¿no? El 40% de las familias se está planteando cambiar de vivienda. Es decir, que mucha gente, dentro de sus prioridades, pues situó a la vivienda. Yo en esa revista que tienen ahí, en unos artículos decía, no, el mercado inmobiliario supera el COVID. Y en el editorial de este informe hacía referencia a que no es que haya superado el COVID, es que no le ha afectado el COVID al sector de vivienda. Hemos estado en el foco. Y esto no ha ocurrido en las últimas crisis económicas, bueno, por no irme muy atrás, ¿no? Pero del 92 al 97 tuvimos una crisis económica en este país, tuvimos una caída de la actividad económica, tuvimos un descenso importante en el número de compraventas. Los primeros descensos en precios del 2008 al 2014, pues ¿qué va a contar? Es decir, la situación de crisis económica normalmente ha ido aparejada de una crisis del sector inmobiliario. En este caso no. Este caso ha sido totalmente coyuntural, pero casi por cuestiones físicas, es decir, ese agujero, consecuencia de no poder salir de casa, pero después de esa situación, la vivienda ha pasado a un escenario prioritario en la toma de decisiones de las familias, por distintos motivos. Por confinamiento, por teletrabajo, por búsqueda de espacios, por cambio de ubicación, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, el sector de la vivienda se ha visto favorecido. No está mal, ¿no? Después de todo lo que vivimos en el pasado, por el escenario en el que nos hemos visto abocados durante el último año y medio, ¿no? Bien, si nos vamos a los datos anuales, porque aquí nos muestra la coyuntura, el trimestre, ¿no? Es decir, que esto, bueno, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues vamos a ver a nivel de tendencias, que siempre digo que es muy importante seguir los niveles de desempleo, pero también la evolución del número interanual de compraventas, ¿no? Bueno, pues a nivel interanual hemos cerrado los últimos 12 meses diciendo, no, ya no es el trimestre, es el año.
en 13.900, casi 14.000 compraventas. Bien. No, es que en este caso, en Aragón, hemos superado esos mejores datos anuales del 18 y del 19. Es que nos hemos encontrado por encima de esta línea naranja y aquí estamos, por encima de esas cifras. Con respecto al año, a los 12 meses precedentes, crecimiento de 2 dígitos. 17% el general, 12% la vivienda nueva, 19% la usada, es decir, todo ha vuelto a unos niveles especialmente relevantes. De hecho, en número de compraventas anuales estamos en máximos desde cuarto trimestre de 2008. O sea, en todos los demás años, 9, 10, es decir, los últimos 12 años, el mayor número de compraventas en los últimos 12 meses. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Hace unos trimestres, pues ahí tenemos esos datos, ¿no? De hecho, en términos relativos, que siempre digo, no, pero el número de habitantes, tal, siempre hablo del número de compraventas por cada 1.000 habitantes. ¿Y dónde está la normalidad? Igual que el precio, ¿qué es lo bueno, no? ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es tener entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes. Hemos llegado a estar en 5 y pico. O sea, y también llegamos a estar en niveles muy elevados, ¿no? Pero nos hemos situado en 10,44 compraventas por cada 1.000 habitantes. Hemos superado, digamos, los intervalos más o menos de actividad normal para la dimensión de comunidad autónoma de 1.300.000 y pico habitantes. Por tanto, la dinámica ha sido especialmente favorable. Bien, si vamos desagregando esas compraventas a nivel territorial y nos comenzamos por el municipio más relevante, que es la ciudad de Zaragoza, que es más relevante porque es el 54% de la comunidad autónoma, algo que no ocurre en ninguna comunidad autónoma, en ninguna ciudad de España, y más del 70% de la provincia de Zaragoza, ¿no? Claro, de hecho, Zaragoza ha sido el gran contribuyente a esta gran recuperación. Vean esta vela, esta columna gris hacia arriba, naranja hacia arriba, esas son las compraventas. Es decir, aquí hemos obtenido unos resultados espectaculares, 2.215 compraventas en el último trimestre, cerca de 7.000 en el último año en la ciudad de Zaragoza, crecimiento trimestral del 34% con respecto al trimestre anterior, que ya era, como pueden ver, después de este hueco, el trimestre iba creciendo trimestre a trimestre, pero este ha sido espectacular. Y en los últimos 12 meses, con respecto a los 12 precedentes, crecimiento del 12,81. Zaragoza está en máximo de los últimos 11 años y cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. ¿Es sostenible esto? Pues hombre, probablemente el trimestre que viene supongo que no es, que tenemos algo menos, no lo sé. Ojalá tengamos resultados de estos niveles. Pero aunque nos situemos en niveles que den continuidad a los de los 3 trimestres precedentes, son excelentes resultados. El estar en torno a 1.800, 2.000 compraventas en la ciudad de Zaragoza trimestralmente es un excelente resultado. Situarnos en más de 2.200, pues bueno, ya es fantástico, ¿no? Aquí tienen los datos anualizados. Y en este caso sí que anualizadamente la ciudad de Zaragoza no supera los niveles de 2018 y parte de 2019. Es decir, anualizadamente hemos crecido de forma significativa. Ese crecimiento lo viene a abandonar el segundo trimestre de 2020, es decir, dejar atrás esa caída y ya nos permite situarnos en niveles similares anualmente a los que teníamos en la segunda mitad de 2019 y muy próximo a esos máximos de los últimos 13 años, ¿no? La distribución por distritos censales lo tienen en informe, es decir, que si quieren ver cómo se distribuye geográficamente en la ciudad de Zaragoza, pues tienen ahí el correspondiente mapa con los niveles de calor para observar dónde se mueve el mercado, ¿no? Ciudad de Huesca, pues en este caso hemos tenido una reducción del número de compraventas, pero claro, es que el trimestre anterior fue fantástico en la ciudad de Huesca, es decir, que si vemos la tendencia sigue siendo alcista, ahora lo veremos en los datos anualizados. La ciudad de Huesca tiene 532 compraventas en los últimos 12 meses y tiene una tasa interanual positiva. Aquí tenemos la evolución de resultados interanuales, es decir, comportamiento también favorable. Y la ciudad de Teruel también, crecimiento trimestral del 10% e interanual del 0,90%, es decir, evolución geográficamente favorable, ¿no? A nivel de provincias, pues en términos interanuales, las 3 provincias han tenido crecimiento. Fíjese que esta gráfica demuestra los datos anualizados, todas han ido hacia arriba. Claro, la mayor verticalidad ha venido por el lado de Zaragoza provincia, pero las 3 han ido creciendo. En Zaragoza hemos superado las 10.000 compraventas, crecimiento interanual del 19%, la provincia de Teruel, crecimiento interanual del 15% y Huesca 12%. Es decir, evolución positiva, crecimiento en todos los casos. Bien.
vamos a uno de los datos que incorporé últimamente por esas cosas que decían que estaban cambiando, que decíamos que estaban cambiando, ¿no? El factor localización, ¿no? Aquí estas tres gráficas muestran el peso relativo de las compraventas de la capital con respecto a su respectiva provincia. Veníamos observando ya no solo en las capitales de Aragón, sino en toda España que se estaba produciendo una pérdida de peso relativo, es decir, el número de compraventas en las capitales con respecto a su provincia iba perdiendo, ¿no? En el caso de Zaragoza, aquí lo tenemos, estamos en el último trimestre cercanos al 70%, el 69%, ¿no? Pero veníamos de una inercia con el COVID de que el factor localización había pasado a otro plano. Es decir, el factor superficie, viviendas más amplias o irnos a núcleos con menos densidad poblacional estaba sobre la mesa y eso llevaba a esta pérdida de peso relativo que vemos en las tres capitales. Pero que recuerdo que hace 2 trimestres de las 50 capitales de España, en 46 ocurría esto. Es decir, que es algo generalizado. Ese cambio en la relevancia del factor localización ha estado sobre la mesa en la toma de decisiones de muchas familias. Lo que ya hemos empezado a observar es que ese factor, como otros que iremos comentando, que eran característicos del mercado en escenario COVID, ya empieza a mostrar cierto cambio de tendencia. Es decir, Huesca y Teruel siguen perdiendo peso relativo con respecto a su provincia, pero la ciudad de Zaragoza, fíjense, ya ha mejorado en el último trimestre con respecto al trimestre precedente. Y esto ya está ocurriendo con más de la mitad de las capitales de provincia de España en cuanto a la evolución de este dato, ¿vale? Por tanto, son de esos factores que comentaba Fernando anteriormente que tiene su naturaleza coyuntural, pero que digamos que tiene su caducidad. Eso yo no lo veo de forma permanente, ¿no? Bien, si vemos los datos a nivel de más municipios, más allá de lo que son las tres capitales de provincia, aquí tienen los 20 municipios más relevantes en número de compraventas en Aragón, ¿no? En la tabla de la izquierda y en la tabla de la derecha lo tienen desglosado por provincias. La provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca, la provincia de Teruel. Vemos que en el último año pues, ha ocurrido circunstancias como las que hemos señalado. Jaca está en tercer lugar, pero bueno, Cuarte, ahora veremos los crecimientos de Cuarte, 320 compraventas, La Muela, María Huerva, etcétera. Los extrarradios han tenido un comportamiento muy favorable. Aquí tienen la composición de esas compraventas. Y lo que ven es la concentración que existe. El 54% de las compraventas de Aragón son en un único municipio, que es Zaragoza, ¿no? Si nos vamos a la derecha a nivel provincial, el 72,66% es la ciudad de Zaragoza del total de la provincia. Donde menor concentración hay es en la provincia de Huesca, donde la ciudad de Huesca es el 22%, pero luego está Jaca con el 16%, Monzón el 7%, etcétera, ¿no? Y en nivel intermedio se sitúa Teruel con pesos más o menos equilibrados en lo que es la compraventas entre municipios, ¿no? Pero a mí de todo esto lo que más me gusta es este gráfico este no, el siguiente. Este gráfico lo que nos muestra es las compraventas en el último año de estos 20 municipios y a la derecha la tasa de variación interanual. Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? Pues que si marcamos el eje del 0, fíjese que la práctica totalidad de las 20 primeras se sitúan hacia la derecha, es decir, han crecido el número de compraventas. Es decir, el comportamiento en cuanto al número de compraventas ha sido favorable casi de forma universal en el ámbito territorial aragonés. ¿Bien? Es decir, que salvo Barbastro, que marca tasa negativa, los otros 19 han crecido el número de compraventas durante el último año, ¿no? Y este que les decía, este es el que me encanta, ¿no? Este es un gráfico donde el eje horizontal muestra el número de compraventas en términos absolutos. Cuanto más a la derecha, más compraventas tienes. Aquí está Zaragoza, está Huesca, está Jaca, aquí arriba, Teruel. Cuanto más a la derecha, más número de compraventas. Y luego el eje vertical lo que nos muestra es la tasa de variación interanual. Es decir, cuanto más arriba, más creces. Y cuanto más abajo, más decreces. La única que está abajo con reducción de compraventas es Barbastro. Pero fíjese que Huesca, Teruel, que están aquí abajo pegados al 0, Zaragoza, tiene comportamiento positivo, pero el mercado se ha comportado de forma favorable, especialmente en otros municipios de la geografía aragonesa. Es decir, que ese factor deslocalización, esa toma de decisión de me voy a vivir a este municipio, está presente y, en este caso, ha favorecido a municipios de menor tamaño poblacional. Siendo conscientes, lógicamente, que el mercado en Aragón tiene un alto nivel de concentración, como hemos comentado en 2 páginas hacia atrás, ¿no? Pero ha tenido una evolución muy favorable de forma prácticamente universal a nivel territorial, ¿no? Y con beneficio para, bueno, ahí tienen arriba pues La Muela, Jaca, Calatayud, Alcañiz, Tarazona, etcétera, pues con crecimientos muy significativos en número de compraventas, ¿no? Bien, esto es el número de compraventas. ¿Cómo son esas compraventas? Pues bueno, ha habido una intensificación del peso relativo de
de vivienda usada. Hombre, si la vivienda usada, las compraventas crecen un 15 y la nueva crece un 5, las dos han ido bien. Pero quien ha crecido más en peso relativo, lógicamente, es la usada, que se ha situado en el último trimestre en más del 81%. Cerca del 19% son compraventa de vivienda nueva, fundamentalmente en nueva libre. La tendencia venía siendo, fíjese la línea naranja, de crecimiento del peso relativo de compraventas de vivienda nueva libre, pero los dos últimos trimestres se ha producido un crecimiento más intenso en el peso de la vivienda usada. Tradicionalmente viene siendo en Aragón una relación 80-20. 80% vivienda usada, 20% vivienda nueva, con mínimas variaciones entre periodos en función de muchas circunstancias también. Lógicamente, si hay entregas potentes de obra nueva que se escritura en un determinado periodo, pues lógicamente pues, pueden modificar esa estructura, ¿no? Otra de las características que veníamos identificando y que incorporé como variable nueva, el peso de la vivienda unifamiliar. Pues ocurre exactamente lo mismo que hemos dicho antes con el factor localización. Por segundo trimestre consecutivo, el peso de la vivienda unifamiliar se reduce. Bien, se reduce en el sentido de que tuvimos un máximo en el cuarto trimestre del 20 del 22%, más del 22% de las compraventas era vivienda unifamiliar, y sin embargo ahora estamos en un 19%, que es un peso fantástico. Es decir, si vemos, normalmente hemos estado en torno a un 15%, un 85% pisos, vivienda colectiva, un 15% de vivienda unifamiliar. ¿Qué ocurre? Pues que las cosas van volviendo, por un lado, a su normalidad, y por otro lado también hablábamos, recordad, Fernando, que también hay cierto grado de agotamiento de producto. Es decir, que la vivienda unifamiliar interesante pues se ha ido vendiendo. En la promoción de obra nueva de vivienda unifamiliar se puede ir vendiendo. Es decir, que ahí sí que, porque veremos que la superficie es otro factor que está sobre la mesa, se buscan viviendas más grandes, pero claro, el tema es que tengamos disponibilidad de producto de calidad y en precio con esas características, y eso claramente pues puede estar dando lugar a esa ausencia de ese tipo de producto, y los datos, siendo elevados, todavía son menores. También el crecimiento de las compraventas en municipios menos poblados que tienen más peso de esta tipología de vivienda, pues del entorno de la ciudad de Zaragoza, estos radios, pueblos, etcétera, pues lógicamente da lugar a este mayor peso de esta tipología de vivienda, ¿no? Mantenemos niveles relativamente similares de peso de compradores, personas físicas frente a jurídicas. En el último trimestre, las personas físicas han sido casi el 90% del total de los compradores, poco más del 10% personas jurídicas, más o menos resultados normales con respecto a trimestres precedentes. Y pasamos ya a la segunda variable en relevancia, que son los precios. Los precios, bueno, la reflexión que siempre hago, ¿no? ¿Qué es lo bueno, ¿no? Que ocurran precios. Pues siempre digo que no es bueno que suban mucho porque excluyes a potenciales demandantes que no pueden acceder a esos niveles de precios, ni es bueno que haya una caída intensa del precio de vivienda porque potenciales compradores que estarían dispuestos a comprar deciden esperarse ante la consecución de un precio más bajo, con lo cual lo adecuado, lo óptimo es una estabilidad de precios. Y en esa situación estamos. De hecho, la tasa de variación trimestral ha sido de 0 en el precio de la vivienda de nuestra comunidad autónoma. La tasa interanual, fíjese, las columnas, esta que es hacia arriba es la vivienda nueva, la que está más abajo es la vivienda usada y la que está entre medio es el total de vivienda. He metido 4 variables, se ve regular, ¿no? Pero lo que sí que pueden ver ustedes más claro es la línea. Esta línea es la tasa de variación interanual, que es el eje de la derecha. Aquí está el 0. Entonces, fíjese cómo después de esos niveles, digamos, máximos que tuvimos en el 2019, progresivamente la tasa interanual se ha ido ralentizando y actualmente está en el 1,71, tasa interanual del precio. Es decir, que estamos en niveles, digamos, de estabilidad de precios, ¿no? Aquí hay que diferenciar claramente entre lo que es la vivienda nueva y la vivienda usada. El verdadero sensor de la situación de mercado en cuanto a precios es la vivienda usada, porque son acuerdos de compraventa recientes. Si estamos con escrituras, si vamos a ver lo que está dispuesto a pagar ahora es la vivienda usada. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva podemos escriturar ahora, pero la compraventa puede estar formalizada hace 2 o 3 años en el contrato correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es el reflejo, el de vivienda nueva, de lo que ocurrió hace 2 o 3 años. En vivienda usada, ¿cómo estamos? Pues crecimiento trimestral del 0,12, interanual del menos 0,75, es decir, práctica estabilidad. La vivienda nueva sí que tiene tasas crecientes o más elevadas o mayor intensidad, pero claro, hablábamos de diferencia en cuanto a la calidad de producto, que ha ido evolucionando,
Y yo creo que aquí, bueno, luego hablaremos, ¿no? Cuando veamos los datos de visados y compraventas, pero sí que nos podemos encontrar cierta escasez de productos, es decir, que la demanda sea mucho más intensa de lo que está siendo la oferta de obra nueva y que eso pueda dar lugar también a una repercusión en precios, acompañado de unos costes de construcción que, como se han señalado, son especialmente intensos en cuanto a su comportamiento alcista, ¿no? Si buscamos todas las aristas del precio, pues vamos a separar, por un lado, lo que son pisos de la vivienda unifamiliar, que, como veremos, son dos realidades distintas en cuanto a precios, ¿no? Los pisos, crecimiento trimestral en Aragón del 0,34,04 interanual, y los usados, que es lo que decimos que es el indicador más claro, crecimiento trimestral del 0,25, 0,64 interanual. Es decir, estabilidad, que es lo que viene siendo la característica que reseñaba, ¿no? Buscamos esos pisos, pero en función de la superficie. Bueno, pues también las variaciones son mínimas. Lo que sí que se observa, si ven las tasas trimestrales interanuales, es que los pisos con mayor superficie tienen un comportamiento ligeramente más positivo y los pisos más pequeños ligeramente más negativos. Claro, si estamos con una presión de la demanda más intensa sobre pisos de mayor superficie, el comportamiento del precio es más favorable, que es lo que están ratificando los resultados. Es más fácil vender hoy en día una vivienda grande que una vivienda pequeña, una vivienda con terrazas, etcétera, que una vivienda sin esas superficies. Por tanto, eso lógicamente se ratifica en lo que es nivel de precios. Sin embargo, la vivienda unifamiliar, fíjense que muestra tasas negativas. ¿Cómo explicamos esto? Acabo de decir que los pisos más grandes tienen un comportamiento más favorable. Sin embargo, las viviendas unifamiliares, que son viviendas grandes, de mayor superficie, zonas abiertas y tal, cumplen todas las características demandadas hoy en día, pues sin embargo nos muestra, ya no este trimestre, sino los anteriores, ligeras tasas negativas. Bueno, esto es la cuestión de trabajar con precios medios. Es decir, cuando metemos en la cesta todas las compraventas, compute igual la vivienda de Casablanca, la vivienda de Montecanal, que la vivienda de Barrachina, que es el pueblo donde viví los primeros 11 años de mi vida, ¿no? Cerca de Calamocha. Es decir, tiene el mismo peso. Y claro, si estamos indicando que hay una propensión a desplazarnos a los extrarradios, crecimiento de los municipios del entorno, mayor disponibilidad a residir en el Pirineo, a residir en núcleos de población pequeña. Esta mañana en Aragón Radio se hacía referencia a una agencia inmobiliaria, Aguiz, que bueno, todo lo que está en 50 kilómetros a la redonda, pues se mueve en el mercado, ¿no? De la ciudad de Zaragoza. Bueno, lógicamente eso ratifica que esas viviendas con peor localización y menor precio por metro cuadrado en esa cesta nos dé lugar a una reducción de precios, que no quiere decir que esa vivienda homogénea de un barrio concreto esté bajando de precio, sino que está produciéndose en términos medios un precio medio inferior de esa tipología de vivienda adosada y vivienda unifamiliar. A nivel geográfico, pues bueno, Zaragoza, estamos en un crecimiento trimestral, precio medio 1.826 euros, crecimiento trimestral 1%, 4,90 interanual. Un comportamiento algo más favorable. Si vemos que hay una mayor presión de la demanda, lo normal es, lógicamente, que tenga un comportamiento en precios algo más favorable. Frente a la provincia, un comportamiento mucho más plano. Lo importante aquí es que si vemos las columnas naranjas, que son los precios en términos absolutos, lo que nos muestra es que estamos cerca de esos máximos. Claro, como bien indicaba Fernando, estamos muy alejados, 30%, de esos máximos que tuvimos en 2006, 2007, pero digamos que esa continuidad que hemos tenido del 2014 al 18-19 y luego posterior estabilidad nos ha situado, pues bueno, en esos niveles de precios más o menos dentro de los 10 últimos años, niveles máximos, pero dentro de un comportamiento muy favorable, que es lo óptimo. Es decir, lo fantástico para el mercado es crecer en número de compraventas con una estabilidad de precios, y en ese escenario que estuvimos del 14 al 19, y me habréis escuchado muchas veces, estábamos entonces y ahora volvemos a estar en ese tipo de... Luego la tasa interanual, que es la línea negra, tuvimos una intensidad mayor, llegamos a superar el 10% de crecimiento interanual puntualmente, segunda mitad del 18 y primera del 19, pero luego ya se ha ido corrigiendo a niveles mucho más moderados, como hemos ido observando la tasa interanual de precio. La distribución geográfica por distritos censales la tienen ahí, no me entretengo, pueden observarlo en el informe tranquilamente, ¿no? por distritos de la ciudad de Zaragoza. En cuanto a la ciudad de Huesca, pues también niveles máximos de los últimos años, crecimientos más o menos moderados en la capital frente a la provincia, con un comportamiento más de corrección. Y lo mismo en Teruel. Teruel, un comportamiento de corrección porque tuvo periodos muy intensos de crecimiento, sobre todo de obra nueva,
que dio lugar a precios medios mucho más elevados y la provincia, pues en este caso sí con un escenario desfavorable, ¿no? De hecho, las diferencias entre las tres capitales, que esta gráfica es intenso. Ahí tienen, Zaragoza está arriba en esos niveles de precios de 1.825 euros metro cuadrado, la ciudad de Huesca en 1.377 y Teruel en 1.190. Es decir, pues ahí están esas diferencias y con una tendencia últimamente relativamente distinta, ¿no?, en cuanto a la evolución de precios. Si queremos ver con mayor amplitud el comportamiento del precio, volvemos a tomar los 20 municipios de Aragón con mayor número de compraventas, que son los de la izquierda. Ahí tienen las diferencias de precios, ¿no? Jaca aparece como el municipio más caro de esos 20 primeros. Hay otros municipios más caros, Sallén, Panticosa, etcétera, ¿no? Pero de esos 20 primeros está Jaca, Zaragoza en segundo lugar, en tercer lugar está Cuarte, con diferencias de precios no muy intensos con respecto a la ciudad de Zaragoza. Pero lo importante es lo de la derecha. Es decir, la derecha es la tasa de variación anual, últimos 12 meses, precio medio con respecto a los anteriores, ¿no? Una vez más, aquí tenemos el cero. Si estamos hacia la derecha, la columna, pues ahí nos situamos en crecimientos, estamos hacia la izquierda en descensos, ¿no? Nuevamente, ha predominado geográficamente el crecimiento de precios. Por tanto, la evolución ha sido favorable en cuanto a esa. Hay que tener cuidado con estos datos porque estamos con precios medios tomando lo que se vende un periodo frente a otro y ahí puede haber heterogeneidad de producto, ¿vale? Aquí lo que debemos ver es hacia dónde va el mercado, no exactamente el precio por metro cuadrado y si la tasa es exactamente esa. Es decir, que ahí nos tendríamos que ir a buscar viviendas de la misma localización, mismas características físicas, es decir, algo que hace el INE, pero nosotros no podemos hacerlo, lógicamente, porque no tenemos los medios del INE. Y como el INE tiene muy buenos medios, pues vamos al INE. Tenemos aquí dos fuentes adicionales para contrastar con las que nosotros tenemos, ¿no? Por un lado, los datos de tasación, que son los datos del Ministerio de... Me pongo las gafas porque con tanto cambio de nombre de ministerios, ¿no? Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que son las tasaciones, que en este caso tienen una perspectiva algo más desfavorable. La tasa interanual en Aragón, que nos da es un descenso. Primer trimestre, las dos fuentes tienen retardo, o sea, publican mucho más tarde que nosotros los datos. Ayer no estaban. Si hoy lo han publicado, no lo sé, pero hasta ayer no estaban y están los del primer trimestre. Aquí las tasaciones reflejan una reducción del 2,81%. Claro, la tasación sirve para lo que sirve, es decir, para garantizar fundamentalmente una operación de crédito hipotecario. Y el tasador suele ser muy sensible a lo que es la situación económica, etcétera, ¿no? Sin embargo, el INE, que bajo mi punto de vista es la mejor fuente de comportamiento del precio de la vivienda porque hace esa labor de trabaja datos de escritura, pero hace la labor de homogenización de los comparables entre periodos, ¿no? Es decir, misma ubicación, mismas características físicas, etcétera. Entonces, el INE nos da un crecimiento el primer trimestre del 1,18, trimestral interanual del 1,90, es decir, la estabilidad de precios de la que hablamos con el lado positivo, ¿no? Y si nos vamos a la vivienda usada, crecimiento trimestral del 1,54, 2,52. Es decir, miremos por donde miremos, la evolución es esa. Luego hablaremos de precios de oferta y volvemos a ver esas ligeras variaciones positivas. Por tanto, es difícil encontrar otro tipo de interpretación del mercado por mucho más que busquemos, ¿no? Dejamos el precio por metro cuadrado y pasamos al precio por vivienda. Aquí nos pasa un poco como pasaba con el endeudamiento por vivienda, ¿no? Y es que el comportamiento ha sido algo más intenso. ¿Por qué? Porque, hombre, si compramos viviendas más grandes, lo normal es que haya una inercia más favorable en cuanto al importe medio por vivienda. Es decir, si compramos más metros hay que pagar más importe. Lo que pasa es que si cambiamos de localización y compramos más baratas, pero bueno, lo que estamos viendo es que estamos en esos niveles. Este trimestre ha caído un poquito, pero estamos cerca de esos 132.000 euros de máximos de los últimos 8 años, ¿vale? Se asienta más o menos por encima de los 130.000 euros de precio por vivienda en Aragón. Geográficamente, lógicamente, hay muchas diferencias. Zaragoza también ha tenido un ligerísimo descenso trimestral, crecimiento interanual, porque venimos de una inercia muy favorable por aumentar la superficie, pero claro, es que veremos que el último trimestre la superficie no ha crecido. Entonces, por eso el importe medio se mantiene en esos niveles, ¿no? Pero, claro, la tasa interanual 6,54, ¿qué ocurre? Que los últimos 12 meses sí que ha crecido la superficie media transmitida. Por tanto, esos niveles medios de 163.000 euros por vivienda en la ciudad de Zaragoza y 142.000 en la provincia. Tienen también el correspondiente mapa con la desagregación de importes medios por distritos censales. En la ciudad de Huesca también está en esos niveles máximos de los últimos años, con una tendencia también positiva. Y en la ciudad de Teruel, ligero descenso trimestral y un importe medio de 129.000 euros y en la provincia de 81.600 euros. Si comparamos las tres
capitales de provincia, pues vean que hay diferencias más o menos significativas. Aquí la línea naranja es Zaragoza, 163.000 euros, estabilidad, Huesca 141.000 euros y Teruel 129.000 euros. Bien. Con recorrido alcista durante los periodos previos, fíjense que la tendencia ha sido, pero como consecuencia del incremento de la superficie media transmitida. Entramos ya a esa superficie. La superficie, el pasado trimestre obtuvimos el máximo histórico en superficie transmitida de vivienda nueva libre. Alcanzábamos, quiero recordar, los 112 metros. Este pico, esta línea naranja, es la superficie media de vivienda nueva, libre. Bien, alcanzamos ese máximo en 112 metros. Este trimestre hemos pasado a 109 metros. Es otro de los aspectos que venimos señalando. Es decir, que seguimos en superficies altas. Es decir, los demandantes de vivienda siguen buscando viviendas de mucho. Lo que ocurre es que hemos dejado de crecer. Observen esta verticalidad. Igual que la vivienda usada. Los datos son claros. La inercia ha sido muy claramente ascendente. Lo que estamos dejando de crecer. Estamos dejando de irnos a comprar a los radios. Estamos dejando de comprar más peso de vivienda unifamiliar. Estamos dejando de comprar más vivienda de mayor superficie. Comprando. Es decir, no sigue creciendo. Nuevamente estamos en la misma duda que la vivienda unifamiliar. Es una cuestión de cambio de preferencia, es una cuestión de agotamiento de producto. Bien, ante la intensa demanda de los últimos trimestres, ¿no? Bien, la distribución, si cogemos ya solo pisos, no vivienda unifamiliar, solo pisos y desagregamos por tramos de superficie, nuevamente los pisos de más de 80 metros, los más grandes, son los que más se demandan. El último trimestre, más del 45%, casi el 46% de las compraventas han sido pisos de más de 80 metros. Es la línea esta gris. Fíjese la verticalidad nuevamente, pero ¿qué ha ocurrido el último trimestre? Se corrige. Es decir, esa vuelta a la normalidad que íbamos comentando, es decir, se siguen demandando pisos grandes, pero ya no seguimos creciendo hacia niveles más intensos. Bien, por tanto, ahí están esos datos de superficie. Nacionalidad del comprador, pues bueno, lo que está ocurriendo es que está corrigiendo. Estamos en Aragón un poco más del 5% de la compraventa de viviendas por extranjeros. La línea de España, que estaba en el 13 y pico %, ya está en torno al 10%, es la línea naranja. Ambas corrigen, pero corrigen mucho más intensamente a nivel de España que a nivel de Aragón. ¿Por qué? Porque el comprador de extranjero de vivienda de Aragón es fundamentalmente residente. Y los núcleos más potentes en cuanto a compraventa de extranjeros, pues Baleares, Canarias y todo el Mediterráneo, pues tiene un alto peso de residente y de no residente. Entonces, las restricciones de movilidad condicionan o afectan más intensamente al no residente. Por tanto, aquellas zonas que tienen demanda de no residentes son los que se ven más afectados, claramente, en lo que es. Pero todos están reduciendo el peso de compraventa por extranjeros. Curiosamente, del informe nacional, el dato que destacaron todos los medios fue la reducción del peso de británicos, que están a punto de perder su liderazgo. Llevó desarrollando ese dato desde 2005, creo recordar, y están a punto de ser superados por franceses y alemanes, ¿no? Pero bueno, hay muchos aspectos ahí que tratar, ¿no? En nacionalidades, pues rumanos están en prácticamente una tercera parte. Lo que sí que está ocurriendo es una reducción del peso y, sin embargo, lo que están aumentando pesos relativos son marroquíes. El resto chinos también han bajado bastante peso relativo y el resto tiene un peso muy, muy residual. Por provincias están muy parejas, Zaragoza y Huesca por encima del 5% y Teruel mucho más bajo, por debajo del 2%. Obra nueva. Bueno, pues aquí en obra nueva tenemos datos muy interesantes y que van a Fernando. He quitado el de construcción, costes de construcción de los dos que le gustaba a Fernando, pero no por fastidiarle, sino porque no me los creía y me creía más lo que me diga él que lo que decía el INE de los datos de construcción, que creo que han crecido mucho más de lo que ahí venía, ¿no? El tema de visados, fíjese, ya no solo. Yo siempre comparo esta variable, el número de compraventas de vivienda nueva, con los visados. El visado es la intención de lanzar al mercado futura obra nueva, ¿no? ¿Cómo han ido los visados de obra nueva? Bueno, pues en los últimos 12 meses, dato cerrado creo que es de hace un par de meses, pero anualizado, 2.109. Una reducción con respecto a los 12 meses precedentes del 7 y pico %. Es decir, que se está lanzando al mercado menos que 12 meses precedentes. Pero datos significativos, si lo comparamos con las compraventas, es decir, lo que yo meto en el flujo, lo que lanzo visados frente a lo que sale, es decir, lo que se vende,
que han sido de obra nueva 2.875, estamos en una ratio de 0,73. Es decir, estamos lanzando al mercado un 27% menos de lo que el mercado ya está absorbiendo. Pero no solo eso, sino si vemos la gráfica, llevamos 3 años así. Llevamos el 18, el 19, el 20 y el 21. 3 años en los que la línea negra, que es el número de compraventas de vivienda nueva, supera claramente a el número de visados. Esto puede llevar a una situación de cierto agotamiento de producto, que yo creo que ya se está produciendo, especialmente en un momento en el que la demanda de vivienda nueva está siendo potente. Lo ha comentado Fernando, pero bueno, es que las promociones que vamos viendo pues se están colocando con bastante éxito y solvencia en el mercado, y además es un producto que tiene una capacidad de adaptarse con mayor flexibilidad a la demanda existente por parte de... Por tanto, ahí tenemos una situación que puede tener sus consecuencias, en el sentido de que hay poco producto, puede afectar lógicamente al precio, y lógicamente pues, lo que puede ser interesante para corregir es aumentar la oferta, aumentando la disponibilidad del suelo a unos precios especialmente competitivos, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación que puede generar cierta tensión cuando hay una sobredemanda, y claramente los datos ratifican esta situación, ¿no? Bien, periodo medio de posesión, pues estamos en cerca de 18 años, crecimiento por encima de la media nacional. Y por terminar, mercado de oferta, por buscar todas las aristas, como decía, del precio, pues el precio de venta, el precio de oferta en Aragón 1.324, crecimiento trimestral de 0,60, interanual de 6,50. El interanual este tiene engaño, ojo, que si vamos al dato, junio del año pasado fue exactamente el valle. O sea, confinamiento domiciliario en marzo, vale, marzo, abril. Pero cuando la gente tomó decisión de corregir o bajar el precio de lo que vendía, fue en junio. Es decir, fue el nivel más bajo de los últimos años. Por tanto, esa comparativa hay que tomarla con cuidado. Trimestralmente, 0,60, muy planito, ¿no? Eso es Aragón. Vamos a Zaragoza. Zaragoza, 1.625 euros metro cuadrado de oferta, crecimiento trimestral 0,9, interanual 2,9. Es decir, mayor demanda, mayor presión alcista del precio de oferta, pero no corrige. Es decir, no hay una propensión a corregir el precio por parte del oferente. Y si vamos al mercado de alquiler, aquí ya vemos alguna diferencia. Bueno, la primera, que estamos en máximos o cerca de máximos históricos. Es decir, que así como en precio de oferta de compraventa 2006-2007 fue el pico, en el alquiler no. El alquiler, el recorrido alcista han sido todos estos años. Estamos en 7,9 euros metro cuadrado mes, y en Zaragoza estamos en 8,3 de media, ¿no? A nivel de Aragón no corrige el precio, 0,20 trimestral, 1,40 interanual, pero la ciudad de Zaragoza ya está en una tasa negativa trimestral del 1% y 0,8 interanual. Es bajo, pero como me toca analizar muchas zonas, Barcelona ya vemos intensas reducciones de precio del alquiler, Madrid también, ya escuchas que el periodo medio de colocación de un producto en alquiler pues tarda más. Bueno, es un mercado que yo soy menos optimista que el mercado de compraventa, el mercado de alquiler. Y ahí ha afectado, como siempre en el mercado hay que ver los factores locales, ¿no? Pero ahí ha afectado fundamentalmente la situación sanitaria, ha dado lugar a que en aquellas zonas que tienen un alquiler turístico potente haya lanzado como alquiler permanente, ha aumentado la oferta. Y todo el tema de estudiantes también ha afectado notablemente, en el sentido de viviendas que estaban ocupadas por estudiantes y que, lógicamente, al estudiar online, universitarios fundamentalmente, han tenido que ser sacadas al mercado en otro formato, ha aumentado la oferta y reducido el precio. Por lo tanto, se han generado disponibilidades importantes. Aquí nos afecta menos el alquiler turístico, tiene su peso, pero en menor medida, pero sí que es una... Y luego también gente que ha podido tener o percibir una necesidad económica en el contexto actual y tenía su vivienda vacía y no quería alquilar y se ha animado a lanzar al mercado, ¿no? Aquí ha habido también una iniciativa muy interesante por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de garantizar esos pagos, donde habéis colaborado, ¿verdad?, a través del Colegio de APIs, y creo que acciones de ese tipo son especialmente interesantes para dar seguridad al mercado y conseguir aumentar la oferta y que los precios, pues después de esa tendencia alcista que vemos, pues lleven a niveles más estables o incluso de corrección, ¿no? Bien, pues creo que esto, la parte de mercado hipotecario ya la hemos abordado, creo que ha sido bastante, ¿verdad? Mare magnum de datos y nada, simplemente pues volver a dar las gracias a todos y quedar a su disposición para cualquier pregunta, comentario que quieran que hagamos ahora in situ, ¿no? Muchas gracias. Alberto.
¿Alguien quiere preguntar algo por aquí? Tenemos una pregunta online de Marcos Español, de Hoy Aragón, que nos pregunta sobre la falta de suelo que ha indicado Fernando Montón, ¿es generalizado particularmente en Zaragoza? Y asimismo, ¿qué medidas considera que deberían llevarse a cabo para liberar? Puede hablar, Fernando. Buena pregunta, además, Marcos, como es especialista en mercado inmobiliario, ya lo conocemos. Hombre, yo creo que especialmente en Zaragoza, por supuesto, la falta de suelo, sí que es verdad que evidentemente podemos decir que hay suelo finalista, ¿no? En Arcosur tenemos suelo finalista, ¿no? Y estamos viendo que evidentemente se están desarrollando proyectos, ¿no? Pero en el resto de la ciudad, pues bueno, pues es verdad que tenemos ciertas carencias, ¿no? Hay sectores muy próximos al área metropolitana que entendemos que van a ir saliendo al mercado, que se está haciendo planeamiento, que se están aprobando ya proyectos de reparcelación. Estamos viendo los sectores en el entorno de la prolongación de Tenorfleta, que van a ser grandes sectores, grandes sectores, tampoco son de gran volumen de viviendas, pero sectores que van a ser muy relevantes en el futuro próximo. Pero claro, es verdad que el dato que da Luis de 2.800 viviendas vendidas de obra nueva contra 2.100 visadas, que esas 2.100 visadas tienen un periodo de maduración de 2 años. O sea, que es decir, que esas 2.100 no van al mercado en un año, sino que van en 2 años, ¿no? Con lo cual, las 2.800 que están absorbiendo stock de años atrás, pero ese stock ya es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente medidas no es fácil, ¿no? Porque además desarrollar un sector supone urbanizar y, bueno, tal y como está la financiación, tal y como está todo, pues bueno, pues aquí evidentemente tenemos a una entidad financiera de gran referencia donde desarrollar proyectos a urbanizar no es nada fácil por la inversión que suponen y porque el apostar por urbanizar y con el peso que tienen los costos de urbanización no es fácil, ¿no? Tienen que ser sectores que tengan muchísima viabilidad. Pero bueno, si el mercado sigue manteniéndose en esta tendencia, tengo claro que se van a ir desarrollando bolsas de suelo para poder absorber esta demanda, ¿no? Y que tenemos varias que yo creo que en Zaragoza que están en desarrollo y que las veremos pronto, sí. Por supuesto, en cuanto a lo que dice Marcos, pues bueno, pues necesitamos flexibilidad por parte de la administración y sobre todo agilidad por parte de la administración para poder poner suelos en marcha, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en sala? ¿Algo que queráis comentar? Pues nada, por nuestra parte, podemos dar por finalizada la presentación. Animaros a los que no hayáis cogido revista y agenda, que paséis por aquí y la recojáis. A todos los profesionales que estáis también en casa y a los que estáis aquí, animaros también a uniros a miaragón.es, ¿vale? Que nos gustaría poder contar con más patrocinadores para poder hacer muchas más cosas, las que ya hacemos. Y a los medios, pues también decirles que si tienen cualquier interés o cualquier indicación, pues que estamos siempre dispuestos a colaborar en todo lo que podamos ayudar. Vale, sí, bueno, pasamos un momentito a Luis, que nos va a explicar un poquito el máster. Estamos en plazo de prescripciones del MERIN, de los estudios propios de la Universidad de Zaragoza, y tenemos unos trípticos para quien quiera recoger, o en la página merin.unizar.es. El día 13 finaliza el periodo de prescripción. Llevamos formados más de 200 profesionales del sector inmobiliario en las últimas cinco ediciones, y la verdad es que es ya una referencia. Hace poco publicamos un post informando de que nuestra tasa de desempleo es 0 entre los alumnos del MERIN. Nos requieren empresas profesionales del sector para trabajar, y siempre lanzamos los correos a los antiguos alumnos y nos encontramos con que no hay, te mandan un correo 1 o 2 personas que quieren o que se plantean la posibilidad de cambiar de puesto, pero no que estén en desempleo. Por tanto, aquellos que quieran aproximarse o que les guste el sector inmobiliario o que quieran especializarse o formarse más intensamente, pues bueno, hasta el día 13 la Universidad de Zaragoza tiene abierta el periodo de prescripción y puede ser una buena oportunidad.